Muy bien, en este último video vamos a desarrollar el último método de factorización que corresponde al de las fórmulas notables, específicamente la primera. En realidad eso es, vamos a tratar de hacerlo de una manera más sencilla con la primera, porque en realidad la segunda tiene un pequeño cambio, pero con esto podemos ver por lo menos en qué consiste estas dos fórmulas notables. El video de los 23 minutos trata del método de agrupación combinado con el de factor común. Generalmente esos dos siempre van a estar juntos. Se podrían combinar todos, pero para efectos de las guías lo vamos a tratar de trabajar de manera individual cada uno. Entonces, este es de la fórmula notable. El ejercicio ya es completamente diferente y nos plantea lo siguiente. Se tiene un cuadrado que se divide en cuatro figuras geométricas, dos rectángulos con las mismas dimensiones, un cuadrado pequeño y un cuadrado mucho más grande. ¿Cómo se muestra a continuación? Entonces claramente vemos que los dos rectángulos son los celestes, el cuadrado mayor es el rojo y el cuadrito, valga la redundancia, el pequeñín. Entonces nos dice que si la fórmula para escribir el área de un cuadrado, que es igual a lado por lado, que eso es una anotación importante para que no se nos olvide, recordemos que cuadrado es lado por lado, que en la escuela nosotros decíamos que, bueno, área era lado por lado, pero como nosotros ya somos grandes, escribimos L a la 2. Y en forma de potencia. Y en el segundo caso vemos que es un rectángulo y la fórmula del rectángulo es igual a L por A, largo por ancho, que en la escuela también lo veíamos como área es igual a base por altura. Al final son las mismas expresiones. Aquí no es tan importante, digamos, las letras que se les dé, sino la interpretación que nosotros leemos. Bien, entonces las preguntas E, F, G y H nos dan algunas instrucciones. La E nos dice, escribe el área del cuadrado mayor. Bueno, entonces la forma más sencilla de hacer esto, para no equivocarnos, es separando las figuritas de manera individual. De manera individual. Entonces yo lo voy a hacer de forma aproximada. Lo voy a hacer de manera aproximada para no complicar el procedimiento. Entonces vamos a ver, cuadrado mayor. Cuadrado mayor. Entonces el cuadrado mayor, asumamos que es esta figurita de acá. Y si tomamos los datos que nos da el ejercicio, vemos que esto es A y arribita está también. Pero como es un cuadrado, nosotros sabemos que todas las medidas de sus lados son iguales. Luego tenemos al otro lado, tenemos los rectángulos o un rectángulo que está de manera vertical. Asumimos que digo vertical porque supongamos que si lo colocáramos en una superficie que iría hacia arriba. Entonces aquí lo conveniente sería ubicar los lados o la longitud de cada lado. Entonces vemos que arriba de este cuadrito celeste vemos que está la B. Pero para calcular el área nosotros también ocupamos la medida de la altura en este caso, o el largo. Entonces en la sesión del martes, un compañero de ustedes dijo que relacionando muy bien los lados, vemos que si, bueno, si el cuadrito A tiene el lado A, el lado del cuadrado es la misma altura del rectángulo. Por lo tanto, también mide A. Quiere decir que entonces que la altura mide A también. Esto sería muy similar si hiciéramos la misma descomposición para el otro rectángulo. El rectángulo que está en este caso horizontal, si lo colocamos en una superficie, él quedaría como costadito hacia los lados. Si hacemos el dibujo, entonces sería aproximadamente esto de acá. El dato explícito que nos da el ejercicio es esta B está ubicada por aquí. Y haciendo una relación similar y que sus compañeros contestaron correctamente, es que también el lado del rectángulo es compartido con en este caso, el largo del rectángulo. Entonces ya tendríamos todos los datos del segundo rectángulo y nos queda ahora sí el cuadrito pequeño. El cuadrito. Y debemos señalarlo con los lados respectivos. Entonces podemos ver que este es la única figurita donde no tenemos ningún dato.
pero podemos hacer relaciones de la misma manera y vemos que este lado B lo comparte el cuadrito y el lado de arriba también es compartido, o sea, tiene la misma longitud. Quiere decir entonces que los lados del cuadrito serían B y B. Esa sería, digamos, la primera parte como para tener bien claro cuánto es la longitud de cada uno de los lados de las figuras geométricas que tenemos. Entonces, en la clase yo les comenté que una vez que nosotros sabíamos cuánto era la medida de cada uno de los lados de las figuritas geométricas, entonces simplemente era cambiar esos datos en las fórmulas. Entonces, si nosotros sabemos que el área de un cuadrado es L a la 2, para este cuadrado mayor, que es el que nos da o nos piden, el área sería igual a cambiar L por la longitud del lado. Pero para el cuadrado mayor la longitud del lado es A la 2. Quiere decir entonces que el área es igual a la 2. Solamente cambié el valor del lado, que en este caso es A, por la letra de la formulita. Eso mismo lo vamos a realizar con el área de los rectángulos. Para hacerlo de una manera sencilla, para distinguirlos, a este rectángulo, el horizontal lo voy a escribir como 1 y el vertical lo voy a escribir 2. Entonces, voy a calcularlo para 1, pero hay que tener claro que como tienen las mismas longitudes, las mismas dimensiones, entonces prácticamente el área es la misma. Y más adelante vamos a hacer una aclaración sobre esto. Entonces, si el área del rectángulo es igual a L por A, eso nos quiere decir entonces que el área, vamos a cambiar los valores, el largo, para este caso podríamos decir que es el A, multiplicado por la A, que esta no es la A de la letra, sino de la fórmula, que podemos decir que es el ancho, sería la B de aquí. Por lo tanto, el área de ambos rectángulos sería A por B. Repito, solamente cambié los valores de los lados de las dimensiones de cada figurita por sus valores. Y ahora vamos a analizar el cuadrito verde. Entonces, el cuadrito verde ya sabemos que es este pequeñito del lado B, de aquí arriba. Entonces, nuevamente, como es un cuadro, es un cuadrado, es un cuadrito, la fórmula que lo gobierna o que lo mide es L a la 2. Quiere decir entonces que el área va a ser igual a cambiar esa L por cuánto mide el lado. Pero si nos fijamos, el lado mide B. Cambiemos B, le elevamos a la 2. Quiere decir entonces que el área es igual a B a la 2. Entonces ya aquí simplemente cambiando los valores por las longitudes ya tenemos F y G. Ahora el H es donde viene un poquito más de comprensión. Dice, escriba el área de todo el cuadrado utilizando las áreas de todas las figuras. Bien, entonces voy a correr esto un poquito y voy a borrar por acá unas cosas. Voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a hacer una pequeña anotación. Voy a copiar nuevamente la figura y lo voy a colocar por acá. Ahora, en el último ejercicio nos piden el área de todo el cuadrito. Entonces, como ya no sabemos que esto es un cuadrado, la pregunta que debemos hacer no es ¿cuánto mide el lado total de este cuadrado? ¿Cuánto mide esta longitud? Entonces, la manera sencilla es ver, bueno, si yo agarro A y le sumo B, eso me va a dar toda la longitud del cuadrado. Eso es muy sencillo. Por ejemplo, digamos que A vale 2 y B mide 3. ¿Cuánto mide todo este lado? Bueno, 2 más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Pero en este caso, como nosotros no sabemos cuántos son esos valores, nosotros no podemos asumir letras. Simplemente tenemos que utilizar los valores que nos da el ejercicio. Por lo tanto, el valor del lado en este caso va a ser A y le sumo B. O sea, la longitud del cuadrado mayor de todo el cuadrado con todas las figuritas es A más B. Eso también pasa con el otro lado.
porque vemos que aquí está el A y aquí está el B. Por lo tanto, podemos decir que esto es A más B. Ahora, al ser un cuadrado, el área de un cuadrado es igual a L a la 2. Por lo tanto, el área del cuadrado va a ser igual a cambiar esta L por lo que vale el lado del cuadrado mayor. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado mayor? A más B. A la 2. Y esta sería el área del cuadrado grande. Entonces ya con esto nosotros ya tenemos una primera parte de este ejercicio H. Nosotros sabemos que el área del cuadrado mayor es A más B a la 2. Pero bien, nos dice el ejercicio que utilizando todas las figuras, pero si nosotros somos un poquito más observadores, vemos que el cuadrado mayor está formado por la suma de todas las áreas de las figuritas que están adentro. Entonces, si nosotros agarramos el área de A, le sumamos el área del cuadro vertical, el rectángulo vertical, le sumamos el área del rectángulo horizontal y le restamos, perdón, le sumamos el área del cuadrado pequeño, nos va a dar todo el área del cuadrado. Eso quiere decir entonces que nosotros podemos escribir estas dos formas juntas. Vamos a decir entonces que el área del cuadrado mayor va a ser igual a más b a la 2, que es lo mismo a escribir el área del cuadrado rojo a la 2 más el lado del rectángulo azul más otro rectángulo azul más el cuadrito pequeño. Quiere decir que aquí ya encontramos una expresión que la vamos a llamar la fórmula notable. Esto es una igualdad, esto siempre se va a cumplir. Quiere decir que siempre que nosotros tengamos una expresión de la forma a más b y le elevamos al cuadrado, va a ser igual a esto que nosotros escribimos a la derecha. A la 2 más AB más AB más B a la 2. Y ese era el propósito del ejercicio.